Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. En el capítulo de hoy de Naturaleza Paraguay, nuestra estrella emplumada es el aguapeazó, ave zancuda que se encuentra distribuida en todas las regiones tropicales del mundo. Otras de las bellezas naturales que mostramos hoy son los humedales del Ñembucú, poseedores de una fauna y flora diversa que se resisten a desaparecer. Y por último, nuestro destino turístico, Laguna Sirena y Cerrito, para los amantes de la pesca que desean disfrutar de este deporte tan apasionado. Nombre científico: Jacana jacana, español jacana, guaraní aguapeazó. El aguapeazó es un ave tropical de las zonas pantanosas del territorio nacional y del mundo. Se lo encuentra principalmente en parejas o en grupos dispersos. Se lo conoce además por los siguientes nombres: yacana y gallito de lago o laguna. Es una especie de la familia de ave del orden Charadriforme, de la familia Yacanidae, que habita Sudamérica, desde el Caribe por el norte hasta Buenos Aires y Mendoza por el sur. Vale destacar que son un grupo de aves zancudas que se encuentran distribuidas en todas las regiones tropicales del mundo. El aguapeazó es un ave que mide de 21 a 27 centímetros de largo. Posee un cuerpo negruzco con espalda y alas pardo rojizas. Al levantar vuelo, se destacan sus remeras amarillo-verdosas. Esta ave tiene un pico amarillo con la base y el escudete rojo. El aguapeazó juvenil se diferencia por la ceja y el ventral blancos y el dorso pardo. Goza de una cola corta castaña y con punta negra. Tiene un espolón en cada ala y los dedos y las uñas de las patas son muy largos y delgados, midiendo aproximadamente 13 centímetros, lo que le permite caminar y correr sin hundirse sobre las plantas flotantes o con vegetación floreciente de ríos, lagos y lagunas, los cuales son su hábitat preferido. Es centinela pero a la vez confiado, ya que se mantiene erguido para detectar el peligro, aumentando así su capacidad para conseguir alimento. Las hembras son más grandes que los machos. Estos últimos, como en algunas otras zancudas, toman la responsabilidad de la incubación de los huevos y algunas especies son poliándricas,
Sin embargo, los adultos de ambos sexos parecen idénticos. Las poblaciones reproductivas son a menudo densas. Esto es a causa frecuente de disputas territoriales. Las hembras se aparean con varios machos. Se alimentan de insectos, peces pequeños, otros invertebrados capturados de la vegetación flotante o la superficie del agua, caracoles y semillas. El aguapeazó elabora su nido de forma expuesta, rudimentaria o poco elaborada. En algunos nidos aporta hojas. La yacana o aguapeazó pone de 4 a 5 huevos, que son ovoidales, de color pardo amarillento con líneas negras distribuidas alrededor de toda la superficie. Posee cáscara brillante y época de reproducción va desde julio a abril. Los humedales de Ñembucú se encuentran ubicados meridionalmente al curso del río Tebicuaré, bordea australmente el río Paraná, hacia el oeste por el río Paraguay y orientalmente por el límite político entre los departamentos de Ñembucú y Misiones. Los humedales son un complejo de ambientes que se encuentran asentados sobre una planicie levemente ondulada y con una inclinación general hacia los ríos mayores, orientada con escasísimas pendientes. El agua, que es un factor determinante en este tipo de tierras, además de un requisito fundamental para la vida de los seres vivos, muchas veces no es apreciada en su real dimensión. En los humedales se destacan ciertos elementos como pantanos, extensiones territoriales situadas entre dos corrientes fluviales, esteros, bañados, cañadas, lagunas con formaciones pobladas con pastizales, palmares, malezas o con asociaciones mixtas de leñosas con una descendencia biogeográfica predominantemente de tipo chaqueña. Adicionalmente, debe hacerse referencia a las formaciones boscosas que acompañan la ribera de los cursos de agua, las que constituyen expresiones de la llamada selva marginal o bosque en galería.
Las formaciones integran el complejo de los humedales, poseen una flora y una fauna bastante diversa, además del predominio de suelos hidromórficos. En general, no se cuenta con registros acerca de los aspectos históricos y cuantitativos de los procesos ambientales más relevantes y sus variaciones, tanto regulares o catastróficas, ocurridas en dichas extensiones de tierra. Una de las amenazas para estos humedales son los cultivos de arroz, debido a que existen especies animales que solo habitan en estas zonas húmedas del país, como el yacaré overo, el ciervo de los pantanos, el venado, el carpincho y un pez conocido como carimbatá, cuyos huevos sirven de alimento a otras especies como el dorado y el surubí. Todas estas especies podrían dejar de existir en caso de que el cultivo se propague en el departamento. Es necesario proteger esta zona de grandes humedales y todo el Ñeembucú, ya que dentro de ella existen lugares prevalentes de lagunas como Bellaco, Cambá, Piraguazú, los arroyos como el Montuoso, Hondo, Ñeembucú, los pasos como Alambre, Canoa, Tipú, citando como ejemplos simplemente, los cuales son lugares naturales maravillosos y todos deberíamos hacernos responsables de este regalo natural. O simplemente corremos todos el riesgo de que estas zonas paradisíacas se degraden, se contaminen o incluso desaparezcan. Para los visitantes, esa zona es realmente hermosa, por lo que también debería ser considerada como un orgullo para todos los paraguayos. La Laguna Sirena se encuentra ubicado en el distrito de Cerrito, departamento de Ñeembucú, a 350 kilómetros de Asunción. La Laguna Sirena es de aguas cristalinas y además posee una playa de arena blanca. Los visitantes que pretenden llegar hacia el sur del país tienen la posibilidad de elegir dos vías de acceso: de Asunción por Pilar y de Asunción por San Ignacio, departamento de Misiones, pasando por el distrito de Laureles. Vale destacar que todo turista que desee realizar una travesía por las aguas y llegar a las islas cercanas puede hacerlo utilizando los servicios de embarcaciones especialmente preparadas para estos recorridos. ¿Esto siempre fue así? Sí, siempre fue así. Qué increíble. Realmente ahora el agua está un poco alta, ¿verdad? Sí, ahora está alto, pero igual está un espectáculo. Y como le digo, hay que bañarse para conocer. Sí. No hay pozos peligrosos para que la gente se asuste y se ahogue. No, de ninguna manera, todo playa, arenal. ¿Y qué largo tiene aproximadamente esta playa continuado así?
Y creo que 5.000 metros, sí. Esta agua es limpia, ¿eh? Sí, muy limpia. Los chicos entran con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad, la verdad es muy sano el agua, muy natural. Y al otro lado tenemos la isla Martín García, que también tiene playa. También tiene playa. Sí, también hay mucha gente, muchos turistas que van a disfrutar de ese lado. Cuenta con un puerto que suele ser un lugar agitado durante los días de paso permitidos a la ciudad vecina de Yajapé, provincia de Corrientes, Argentina. Otras embarcaciones van hasta la isla Martín García, una bella porción de arena blanca con rincones vírgenes y una variedad de fauna y flora. Las aguas calmadas de la laguna Sirena permiten que se pueda realizar deportes acuáticos como el esquí y el surf. Uno de los sitios que deslumbran por su belleza es el distrito de Cerrito, que está ubicado al sureste en la ribera del río Paraná, a 100 kilómetros de la ciudad de Pilar. Cerrito lleva este nombre por ser la única zona elevada del departamento. Fue nombrada como distrito el 4 de marzo de 1939. Su nombre proviene de un pequeño cerrito desde el cual se tiene una hermosa vista del río. Desde el cerro se pueden contemplar el río y las lanchas que mueven las aguas. Aunque transitar esas zonas representa todo un desafío, esto no impide que los aficionados viajen desde alejados puntos del país y desde el sur del Brasil para disfrutar de momentos muy especiales. Recibimos turistas, pero no mucho debido al camino. Eso es nuestro tema, ¿verdad? El camino. Y es un lugar paradisíaco, muy lindo, 5.000 a 6.000 metros de arena lavada de playa. Es algo lindo. Nosotros no le decimos y que tienen que venir para ver realmente lo que le estamos mencionando. Y realmente es un pueblo muy tranquilo, no hay ningún tipo de inconveniente. Aquí todavía no se vive de todos los problemas que se viven en la ciudad, como estaba diciendo la señora Analía. Nosotros tenemos el privilegio de vivir entre tanta naturaleza aquí en Cerrito. Esa es nuestra intención, de mostrarle, darle una visión linda a la gente, que vea que como es Cerrito, que tiene paz acá, la naturaleza, que venga la gente y vea cómo una vez que venga la gente así va a ver la realidad de Cerrito. Se comenta y uno no sabe, ¿verdad?, cómo es al llegar acá, y al ver todo esto ahí se van a encontrar con la realidad de que es maravilloso ese Cerrito. Quienes gustan de la pesca también tendrán su oportunidad para probar sus habilidades y a las aguas del río Paraná, con el objetivo de adquirir especies de pacú, surubí, corvina, boga y otras variedades ícticas. Esta zona es reconocida nacionalmente como una de las mejores zonas de pesca por ser afluente del río Paraná. Una nueva iniciativa, pero bien montada, es el servicio de atención a los pescadores que les permite encontrar, además de alojamiento, todas las comodidades, las posibilidades de alquilar lanchas con guías y los elementos de pesca para disfrutar de esta actividad. Cerrito
cuenta con un número aproximado de 5.500 habitantes. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.